hablaba lo que he visto el examen físico parte 2, bueno, pues son el síndrome esofágico, la úlcera péptica, gastritis y el síndrome pilórico, ¿ya? Entonces, esos 4 temas lo vamos a llevar en esta clase, ¿ya? Que va a durar unos 40 minutos a 35, ¿ya? Lo voy a hacer lo más que pueda y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Me confirman si se ve ya? Ya. ¿Se ve o no se ve? Díganme. Alguien que responda, diga, sí se ve, para iniciar directamente, Sí se chicos. ve. Ok, muchas gracias. Muy bien. Dentro de lo que es el examen físico parte 2, como les decía, vamos a englobar 3 temas, ¿ok? Y ahorita van a entender la imagen del paja. Ya. Bueno, pues dentro de lo que es el primer tema, ya, vamos a hablar de lo que es del síndrome esofágico. Para empezar, ¿qué es el síndrome esofágico? Bueno, ¿qué es para empezar síndrome? ¿Ya? El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que nos orientan hacia una condición médica, ¿ya? En este caso, el síndrome esofágico es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Bueno, en conjunto son 5 síntomas, ¿ya? En estos casos, bueno, en el síndrome esofágico son la disfagia, la pirosis, el dolor torácico, la regurgitación y la odinofagia, ¿ya? Vamos a hablar de cada uno. Primero con la disfagia. A ver, cachito. Ya. Primero con lo que es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es la dificultad para trasladar los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago, ¿ya? Eso, bueno, una breve definición. Ahora, con la disfagia se divide en dos, pues. Se divide lo que es la disfagia orofaringia y la esofágica. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Ya? Para empezar, la disfagia orofaringia generalmente se debe a una alteración de la musculatura esquelética, ¿ya? Es decir, de la voluntaria. Y bueno, pues de la esofágica se debe generalmente a una alteración del músculo liso, ¿ya? La primera está asociada a accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos, ¿ya? Mientras la segunda, perdón, a accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas con la orofaringia. Y la esofágica, bueno, pues está relacionada con trastornos motores, por ejemplo, la calasia, ¿ya? O el cáncer de esófago. Eso. Ahora, dentro de lo que es de la disfagia, bueno, dentro de las complicaciones, ¿no? Que se pueden presentar con la disfagia, lo más preocupante, ya más alarmante, la complicación es la deglución de lo que es, o el traspaso, ya, del ácido clorhídrico, ¿no? Hacia las vías aéreas. Entonces, en ahí puede provocar, por ejemplo, una neumonitis química. ¿En qué consiste una neumonitis química? Es una inflamación del parénquima pulmonar, ya, en respuesta a sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas pueden abarcar desde, por ejemplo, carburantes, como es la gasolina, ¿no? Cloro, ya, o pesticidas. Y en estos casos también el ácido gástrico, ¿ya? Cuando la neumonitis química es producida por el ácido gástrico, ya nos referimos o hablamos del síndrome de Mendelssohn. Eso es el síndrome de Mendelssohn. Ya es una neumonitis química provocada, bueno, pues por el ácido gástrico en específico. ¿Ok? Eso con el primer síntoma. Ahora, con la pirosis, bueno, pues la pirosis es una sensación de quemazón, ¿ya? Retroesternal. La clave con esto es que asciende, ¿ya? Es decir, se inicia a nivel del epigastrio y bueno, pues asciende hacia la garganta o bien se va a irradiar lo que es hacia la espalda. Y es característico, por ejemplo, del reflujo gastroesofágico, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y bueno, pues el dolor torácico generalmente está asociado a lo que es al reflujo gastroesofágico, ¿ya? Ahí Argente hace, ¿no? Una comparación de la causa más frecuente de dolor torácico no cardiológico, ¿ya? Es el reflujo gastroesofágico. Bueno, eso con el dolor torácico. Ahora, en relación a la decurgitación, ¿qué es la decurgitación? Es la aparición espontánea, ¿ya? De alimentos, bueno, del contenido gástrico o esofágico en la cavidad bucal. Eso es con la regurgitación, ¿ya? Es la aparición espontánea de alimentos, bueno, de contenido gástrico o esofágico en la cavidad bucal. Mientras la odinofagia, bueno, pues es el dolor asociado a la deglución, ¿ya? Eso con esos 5 síntomas, ¿ya? Ahora, en relación a la etiología, bueno, pues del síndrome esofágico, perdón,
tenemos distintas patologías, ya, bueno, vamos a hablar de las más frecuentes. Primero es el cáncer de esófago, ya, la esofagitis, el reflujo gastroesofágico y la calasia, ya, eso es, bueno, las cuatro patologías más frecuentes en relación al síndrome esofágico, ya. Primero, en relación al cáncer de esófago, bueno, pues el síntoma cardinal en estos pacientes es la disfagia, que recordemos que es la dificultad de trasladar los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago, ¿verdad? Ahora, los tipos de cáncer de esófago, que lo van a abarcar muy bien en patología quirúrgica, si no me equivoco, sí, lo van a abarcar bien ahí, ¿ya? Son el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, ¿ya? Antiguamente lo más frecuente era el carcinoma de células escamosas, pero en la actualidad, ¿ya? El adenocarcinoma ha cobrado gran terreno, ¿ya? Eh, bueno, hablando un poco de estas dos patologías, el carcinoma de células escamosas está relacionado generalmente ya lo que es al reflujo gastroesofágico y a la metaplasia de Barrett, ¿ya? Haciendo bueno, un breve resumen de lo que es la metaplasia de Barrett, ¿ya? Como su nombre lo indica, ya es un cambio de epitelio, ¿ya? Generalmente un epitelio escamoso a nivel del esófago, ya que lo normal cambia pues a un epitelio columnar. Y esto es una lesión premaligna, ¿ya? Eso con la metaplasia de Barrett y el reflujo gastroesofágico es el que provoca esta metaplasia, es decir, este cambio de epitelio. ¿Por qué? El ácido gástrico muy bien va dañando lo que es la mucosa esofágica y bueno, pues para evitar ese daño, ya, se va adaptando. Entonces, eso, ¿no? Con el carcinoma de células escamosas. Y generalmente está asociada a personas que con un hábito tabáquico y alcohólico, ¿ya? Ahora, mientras con la esofagitis, bueno, pues el síntoma cardinal ya es la odinofagia, que es el dolor asociado a la deglución, ¿no? Que en estos casos, muy bien, la esofagitis, la causa principal es el reflujo gastroesofágico, ¿ya? La causa principal. Ahora, también se puede presentar ya una esofagitis, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, ejemplo, VIH, ¿no? En estos pacientes la causa más frecuente es que sea por infecciones, por ejemplo, de origen micótico, como es la Candida albicans, ¿ya? Citomegalovirus o el herpes. Ahora, también la esofagitis se puede producir pues por causas corrosivas o cáusticas. Por ejemplo, un paciente que se quiere lesionar, ¿no? No sé, se bebe gasolina y bueno, pues va dañando la mucosa gastroesofágica, ¿ya? Hay un patrón radiológico, si no me acuerdo, para esa patología. Si no me equivoco, es la imagen o esófago felino, si no me equivoco, ¿ya? Pero a ver, en las teóricas del doctor de radio estaba ya y lo van a revisar. Suele ser pregunta de parciales. Ahora, continuando con la siguiente patología, ya lo más frecuente es el reflujo gastroesofágico, muy bien, que sus causas van a abarcar desde una relajación transitoria, ¿no? Del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Hasta una hernia hiatal. Una hernia hiatal, muy bien, es un desplazamiento del estómago, ¿ya? Es decir, una porción del estómago se desplaza por lo que es la hernia esofágica, perdón, el hiato esofágico. Recordemos que el hiato esofágico es un orificio, ¿no? A nivel del diafragma por donde pasa el esófago. Entonces, por este orificio, ya en la hernia hiatal, una porción del estómago sobresale, ¿ya? Entonces, en esos casos también se puede producir un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Ahora, el síntoma principal de esta patología, ya del reflujo gastroesofágico, es la pirosis, como ya les mencionaba más antes. Muy bien. Ahora, continuando con otra patología, tenemos la calasia. La calasia ya es un aumento, bueno, es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Asociado a una falla, lo que es en el peristaltismo del cuerpo del esófago. Es decir, ya no se van a producir los movimientos intestinales, ¿no? A nivel del esófago, ¿ya? O los movimientos digestivos, ¿no? A nivel del esófago, perdón. Ya eso con la calasia. Y lo que suele ser pregunta de examen, ya, y por eso les colocaba al inicio, es esta imagen, la imagen en pico de paja. Como lo están viendo ya, una imagen bueno, en un esofograma, ¿no? Por vario, ya, se observa esta imagen, una imagen en pico de paja. Y es característico o es indicativo de una acalasia, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso, que suele ser pregunta de examen, ¿ok? Y eso con esta diapositiva. Ya lo más importante, bueno, pues
cositas a llevar, bueno, pues diferencial, ¿no? Una disfagia que se clasifica en orofaringe y esofágica. La orofaringe está asociada generalmente a enfermedades neurodegenerativas o accidentes cerebrovasculares. Mientras la esofágica, bueno, pues está relacionada, por ejemplo, al cáncer del esófago y a lo que es la calasia, ¿ya? Haciendo una breve diferenciación, ya en el cáncer de esófago, la disfagia es alimentos sólidos de manera progresiva, mientras que en la calasia, ya, la disfagia es tanto para sólidos y para líquidos, ya. Bueno, pues eso con un resumen breve de esta diapo, ya. Ahora, continuando con otra patología dentro de lo que es el síndrome ulceroso y gastritis, ya. Primero vamos a iniciar con la úlcera péptica. ¿Qué es la úlcera péptica? La úlcera péptica viene siendo una solución de continuidad, como les están viendo en la imagen, ¿ya? De la mucosa intestinal. Esto puede afectar tanto a nivel del estómago como a nivel del duodeno, ¿ya? Esta solución de continuidad, ¿ya? Va a exponer, pues, a la submucosa del, submucosa intestinal, ¿ya? Como consecuencia ácido, uh, del ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora, dentro un poco de su fisiopatología, ¿ya? Tenemos en la fisiopatología de lo que es la úlcera péptica mecanismos agresivos y defensivos. ¿Cuáles son los mecanismos agresivos? Eh, Tenemos dos, ¿no? El ácido clorhídrico y lo que es la pepsina. El ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales, ¿ya? Y la pepsina, bueno, pues que es producido, si no me equivoco, por las células principales, que es encargada de degradar lo que son las proteínas, ¿ya? Eso con los mecanismos agresivos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos defensivos? Ahí lo están viendo en la imagen, ¿ya? Los mecanismos defensivos, bueno, pues son la secreción de moco, ¿ya? Bueno, secreción de moco a este nivel, ¿no? El flujo sanguíneo, la secreción de bicarbonato, ¿no? Y bueno, esos tres, falta uno más, ¿ya? Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estos dos, tanto en mecanismos agresivos como defensivos, bueno, pues es el momento en el cual se produce una úlcera péptica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su etiopatogenia de lo que es de una úlcera péptica? Los dos principales ya son el Helicobacter pylori y los AINES. Hablando un poco del Helicobacter pylori, como se nos comenta en Argentina, cerca del 50% de la población ya tiene esta patología. Y bueno, en países subdesarrollados como nosotros, ya cerca del 80 al 90% de la población padece lo que es el Helicobacter pylori. Pero no es que todos pues tengan una úlcera péptica, ¿no? Sino que hay factores que van a beneficiar el desarrollo de esta patología, ¿ya? Y el principal, bueno, su principal mecanismo de supervivencia del Helicobacter pylori es la ureasa, ¿ya? La ureasa es una enzima que va a degradar, pues, la urea, ¿ya? La urea que se encuentra en el torrente sanguíneo de manera abundante, eh, que recordemos que es un producto de degradación, ¿no? Bueno, es un producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, la ureasa va a degradar lo que es, va a convertir lo que es la urea, ¿ya? En, en ácido carbónico y lo que es amoníaco, ¿ya? Estos dos van a alcalinizar lo que es el medio, ¿ya? Y van a favorecer a que esta bacteria sobreviva, ¿ya? Eso con su fisiopatología un poco. Dentro de los AINES, pues, que lo van a llevar dentro de farmacología, los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, los principales o los que inhiben lo que es la ciclooxigenasa 1, ¿ya? Son los que pueden provocar en un futuro la úlcera péptica. ¿Por qué? ¿Ya? La ciclooxigenasa 1, a partir de esta se van a generar las prostaglandinas. Y las prostaglandinas encargadas bueno, participan o se encuentran dentro de mecanismos defensivos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, ¿ya? Ambos van a ayudar, por ejemplo, a secretar lo que es moco, ¿ya? Y también lo que es la secreción de bicarbonato. Y bueno, pues prácticamente a la degeneración de si es que hubiera alguna úlcera, ¿no? Favorecen a su cicatrización, ¿ya? Entonces, cuando inhiben lo que es la ciclooxigenasa 1, bueno, pues elimina, por así decirlo, los factores defensivos, entonces los factores o los mecanismos agresivos actúan uh, de una forma más amplia, ¿ya? Y favorecen el desarrollo de una úlcera péptica. Ahora, también existen otros factores, como se nos mencionó gente, ya por ejemplo,
familiares de primer grado. Por ejemplo, si tu padre tuvo una úlcera péptica, ya, tú tienes un factor, ya, decir, tiene un factor de riesgo 3 veces mayor para que desarrolles o de que presentes una úlcera péptica en un futuro, ¿ya? Y especialmente afecta a los pacientes con grupo sanguíneo O, ¿ya? Y también pacientes que consumen corticoides por un periodo prolongado, ¿ya? Y también es importante abordar, ¿no? Si el paciente consume mate o café. ¿Por qué? Porque el mate y el café van a ayudar a lo que es a la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Es Ahora, algo importante, bueno, pues no se olviden, tenemos lo que son las úlceras de estrés, las úlceras de Cushing y las úlceras de Corlick, ¿ya? Las úlceras de estrés, por ejemplo, son provocadas por pacientes que han sufrido alguna operación, bueno, alguna cirugía mayor dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? O pacientes con quemaduras, ¿ya? Pero en los pacientes con quemaduras, ¿ya? Es decir, pacientes que padecen una úlcera péptica y que han desarrollado una úlcera, ¿ya? Se les denomina las úlceras de Corning, ¿ya? Mientras las úlceras de Cushing son úlceras pépticas que aparecen en pacientes con un traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Eso. Ahora también abordando lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison, muy bien. El síndrome de Zollinger-Ellison, en pocas palabras, es un gastrinoma, es decir, un tumor o secretón de gastrina. Y la gastrina, pues recordemos que fomenta lo que es la liberación de ácido clorhídrico, muy bien. ¿Y cuando sospechamos nosotros de que un paciente padezca un síndrome de Zollinger-Ellison? Ya cuando la localización es inhabitual, es decir, una localización rara, por ejemplo, que puede afectar la segunda porción del duodeno, ¿ya? En ahí podemos pensar en un síndrome de Zollinger-Ellison. O también que si en pacientes que se ha iniciado tratamiento persisten con lo que es la sintomatología, bueno, pues se piensa, ¿no? En un paciente con esta patología. ¿Ok? Eso. A ver, dentro de esto, de lo que es de la úlcera péptica, muy bien, recordar, ¿no? Su definición y bueno, pues no se olviden lo que son de las úlceras de estrés, la de Cushing y la de Curling, ¿ya? Haciendo resumen, las úlceras de Curling ya se producen en pacientes, bueno, son úlceras pépticas que aparecen en pacientes con quemaduras extensas, mientras las úlceras de Cushing son úlceras pépticas que aparecen en pacientes con un traumatismo craneoencefálico, ¿ya? Eso. Y también no se olviden de lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que va a haber una hiperproducción de gastrina. ¿Ya? Esto con esta diapositiva. ¿Ya? Bueno, pues dentro de las manifestaciones que se puede presentar con un paciente con úlcera péptica, ¿ya? Lo principal ya es el dolor, pero que este dolor, bueno, pues es un dolor quemante, ya que se registra a nivel del epigastrio, como lo están viendo en la imagen. Y es muy importante diferenciar de lo que es de la pirosis, ¿ya? La pirosis, recordemos que es una sensación de quemazón retroesternal, pero esta asciende, ¿ya? Esta asciende lo que es hacia la garganta o bien se irradia lo que es hacia el espárrago. Y la pirosis es característico del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, en estos pacientes con úlcera péptica va a existir un dolor de tipo quemante a nivel del epigastrio, ¿ya? Eso. Ahora, es muy importante diferenciar en una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. ¿Cómo diferencias? Es decir, ¿cómo diferencias si esta úlcera se encuentra a nivel del estómago o del duodeno? ¿Ya? Se puede hacer mediante la clínica. Por ejemplo, un paciente que presenta una úlcera duodenal, ¿ya? El paciente va a presentar pues una sensación de hambre o antojos, ¿no? Es decir, tiene una sensación intensa de comer durante la noche o siente malestar durante la noche. Mientras un paciente con una úlcera gástrica, bueno, pues va a sentir un dolor postpandrial, ¿ya? Es decir, después de la ingesta de alimentos, bueno, pues puedes sentir un dolor quemante a nivel del epigastrio, ¿ya? Y también está asociado a lo que son las náuseas y vómitos. Eso con una úlcera duodenal y gástrica, ¿cómo diferenciarlo? ¿Ya? La úlcera duodenal, en resumen, el dolor se presenta en la noche, ¿ya? En la gástrica es postpandrial, ¿ok? Ahora, bueno, pues dentro de las complicaciones de una úlcera péptica tenemos el sangrado, ¿ya? ¿Y cómo se evidencia esto en el paciente? El paciente puede presentar lo que es la hematemesis, que son vómitos con sangre. Ya recordemos que la sangre, ¿no? Al momento del vómito puede ser de un color café, que nos puede indicar que la sangre ya está digerida, ¿ya? O también el paciente puede presentar mielina, que son las mielinas, son heces malolientes, oscuras, ¿no? Esto producto de la degradación de la sangre, ¿ok? Ahora,
También en estos pacientes se puede presentar lo que es la perforación, ¿ya? Y recordemos un signo bastante interesante, el signo de Hobart. ¿Por qué se caracteriza el signo de Hobart? Es la desaparición de la matidez hepática. Recordemos que en el signo de Hobart se presentaba por la perforación de una víscera, bueno, de un órgano hueco, ¿no? En este caso el estómago, bueno, pues puede sufrir alguna perforación y, bueno, puede liberar gas hacia la cavidad peritoneal, ¿ya? Y, bueno, durante la percusión, durante tu examen físico, bueno, pues no puedes percatar el sonido mate característico, ¿no? Este nivel del hipocondrio derecho, ¿ya? Y durante la perforación, bueno, pues también se puede presentar el abdomen en tabla. ¿Por qué? Por la peritonitis. Muy bien. Eso con las manifestaciones clínicas. Lo importante es el dolor acá. Ahora, dentro de los exámenes complementarios, bueno, pues lo importante es la técnica VEDA, ya que significa videoendoscopía digestiva alta. En estos casos, bueno, pues en pocas palabras se introduce una cámara, ¿no? A través del tracto digestivo superior y, bueno, pues se va explorando este. Y si se evidencia úlceras, bueno, pues se da el tratamiento hacia el paciente, ¿no? Lo más importante en esto es hacer un diagnóstico diferencial, es decir, si la úlcera es benigna o maligna. ¿Cómo diferenciamos una úlcera benigna o maligna? ¿Ya? En la úlcera benigna, ¿ya? Los bordes de la úlcera van a partir, bueno, van a partir pliegues radiados, ¿ya? Son uniformes y, bueno, son bonitos. Mientras que en la maligna, ¿ya? La úlcera es mayor a 3 centímetros y sus bordes son difusos, ¿ya? Eso lo van a ver mejor en radiografía. Ahora, otra prueba para el examen complementario de lo que es de una úlcera péptica es la prueba de urea inspirada, que prácticamente se mide los niveles de CO2. Muy bien, eso, ya vamos a finalizar. Solo falta una diapo más, creo, ¿ya? Con la gastritis, bueno, pues el Argente menciona que este término ha sufrido un uso indiscriminado, ¿no? Entonces, el término de gastritis, muy bien, se los reserva, ¿ya? Para una inflamación de la mucosa, pero que esté histológicamente demostrada. Mientras que en una videoscopía, como le están viendo en la imagen, observamos eritema, ¿no? De la mucosa gástrica, bueno, pues no podemos indicar que es una gastritis, esto según lo que se nos menciona en la gente, ¿ya? A esta inflamación o este eritema de la mucosa gástrica podemos denominarlo bajo el término de gastropatía. ¿Ok? Eso. Ahora, dentro de la clasificación, bueno, pues ahí lo están viendo, se clasifica en aguda y crónica, que puede ser segmental, es decir, puede afectar tanto el antro, el techo o el caries, ¿ok? Y su clasificación más importante es erosiva o no erosiva. La erosiva es cuando se encuentran erosiones a nivel, o bueno, durante la técnica VEDA, es decir, la videoendoscopía digestiva alta. Y la no erosiva, su diagnóstico se llega histológicamente, ¿ya? Dentro de la no erosiva se clasifica en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo AB. La tipo A generalmente es autoinmune y está relacionada con el cáncer, muy bien. La tipo B, muy bien, tanto la tipo B como la AB ya está relacionada con lo que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Lo que sí diferencian es que el tipo B va a afectar generalmente el antro gástrico y, bueno, pues la tipo AB puede afectar tanto el antro como el cuerpo gástrico, ¿ok? Eso, ya. Ahora, dentro de lo que es el síndrome pilórico, bueno, ya. El síndrome pilórico, ya su definición es un conjunto de signos y síntomas relacionados a una estenosis a nivel del píloro, ya. Y, bueno, pues dentro de su etiología, bueno, lo más frecuente en la antigüedad, ya, lo más frecuente, su causa más frecuente era la úlcera péptica, que se registraba a este nivel, ya. Pero en la actualidad ya se ha equiparado con lo que es el cáncer gástrico, es decir, el cáncer gástrico se compara, ¿no? A su etiología en relación al síndrome pilórico, ¿ya? Y, bueno, pues dentro de las complicaciones se encuentra la hemorragia, la perforación y la estenosis. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que puede presentar tu paciente con síndrome pilórico, bueno, pues tenemos el vómito, ¿ya? En un 90% de estos pacientes, si tu paciente tiene síndrome pilórico, no, lo más seguro es que tenga vómitos. En el 95% de los pacientes se presenta, ¿ya? Y, bueno, el vómito es a diario, es decir, cada día, y el paciente puede presentar más de 2 vómitos al día. Y lo más sugestivo es que después de 8 a 12 horas que haya pasado, ¿no? Desde la última ingesta de alimentos y que los alimentos que el paciente haya vomitado todavía no estén digeridos, ya es muy sugestivo de un síndrome pilórico. Eso.
Mientras con el dolor, ya el dolor generalmente es a nivel del epigastrio y se caracteriza por una sensación de quemazón o pesadez, ¿ok? Y también en estos pacientes puede presentar, bueno, pues pérdida de peso, saciedad precoz y las náuseas. Las náuseas no son tan frecuentes, solo en el 40% se va a presentar de estos pacientes, ¿ya? Dentro del síndrome pilórico, ya no se olviden de estos síntomas, el vómito, que es un síntoma, bueno, un síntoma digno, ¿no? Cardinal, ¿ya? El dolor y lo que es la pérdida de peso y la saciedad precoz. Ahora, dentro de lo que es el examen físico, en un paciente con síndrome pilórico, bueno, pues va a presentar lo que es la distensión abdominal, ya es decir, un abdomen abombado, ¿ok? Y lo que es el chapoteo gástrico, ¿ya? Esta maniobra la vamos a realizar al final del rote, ya, pero explicándoles brevemente. Bueno, pues se desplaza con la punta de los dedos, como le están viendo en la imagen, vamos desplazando lo que es desde el pubis, ya, hacia el epigastrio, pero con los dedos vamos realizando movimientos rápidos. Y si llegamos al nivel del epigastrio y nosotros escuchamos o percibimos, ¿no?, ruidos hidroaéreos, es decir, puede indicarnos ya que aún persiste alimentos a nivel del antro gástrico, ¿ya? Para realizar el chapoteo gástrico, para realizar esta maniobra, tu paciente debe realizar un ayuno nocturno, es decir, no debe haber consumido nada durante la noche, ¿ya? O también se puede realizar en pacientes postpandriales, ¿ya? Pero que hayan permanecido de 4 a 6 horas después de su última ingesta de alimentos. Y si después de ese tiempo tu paciente presenta ruidos hidroaéreos a nivel de esta zona, bueno, pues puede ser un indicativo de síndrome pilórico, ¿ya? Eso. Ahora otra técnica, otro examen complementario para síndrome pilórico es la aspiración gástrica. ¿Ya? ¿En qué consiste la aspiración gástrica? Con una sonda nasogástrica vamos aspirando con la jeringa, ¿ya? Y si obtenemos una cantidad mayor a 300 ml en 4 horas, pasado 4 horas, es decir, 4 horas después de la última ingesta de alimentos, o 200 ml, ¿ya? Después de que tu paciente haya permanecido en un ayuno nocturno, y bueno, pues es muy sugestivo de un síndrome pilórico, ¿ya? A ver, con esta diapo, haciendo un resumen, ya dentro de la citología, bueno, pues es la úlcera péptica y el cáncer gástrico, ya. Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal, bueno, pues es el vómito, ya, y la maniobra para realizar en estos pacientes es el chapoteo gástrico, ya. Um, bueno, eso con este tema, chicos, ya. Espero se me haya entendido. Bueno, pues espero que les vaya bien sus prácticas. Tal vez tienen alguna pregunta. Nada, ¿no? Bueno, pues que tengan buenas noches, ¿ok? Hasta luego.